Hola, buenas noches, bienvenidos, es un placer saludarlos como siempre, feliz jueves, yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Vamos a hablar esta noche nuevamente del presidente Gustavo Petro, que en su amplia lista de cambios que pretende para el país, quiere uno, esa es la interpretación que están dándole, replantear las relaciones con Estados Unidos, una relación que históricamente ha sido estrecha y que se han situado o que han puesto a Colombia como el gran aliado en la región del país norteamericano. Pero el presidente ha tocado líneas claves en esa relación, primero en el tema de drogas, ha dicho que Estados Unidos ha fracasado en esa guerra y otro aspecto ha sido frente a la guerra en Oriente Medio. Estados Unidos es el más grande aliado de Israel y el presidente Petro ya ha mostrado su desacuerdo con ese país de Oriente Medio. Un desacuerdo que en algunas ocasiones raya para algunos en el antisemitismo. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos no pasan por un buen momento. Eso es sin duda claro a propósito de la muy activa participación del presidente en su cuenta de X. Ha estado tan tensa la situación que el propio embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, le tocó solicitar a congresistas de Estados Unidos respeto por el presidente colombiano. Colombia desmejora en relaciones internacionales, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Israel, toda una paradoja si se tiene en cuenta al vecino Venezuela, que contra todo pronóstico está mejorando, haciendo que se levanten sus sanciones. Hoy vamos a analizar las relaciones que para algunos podrían estar en jaque, la relación histórica con Estados Unidos y la relación con Israel, que ya ha dicho el presidente Petro, no le importa romper. Bienvenidos. De urgencia tuvo que venir al país Luis Gilberto Murillo, que es el embajador designado por Colombia en Estados Unidos, quien se ha pronunciado en diferentes escenarios, uno de ellos en Twitter, pidiendo respeto a dos congresistas, a María Elvira Salazar y al congresista Jiménez, por el presidente Gustavo Petro, por la figura del presidente Gustavo Petro, por haberlo llamado, entre otras cosas, terrorista y guerrillero. De esa manera iniciamos la discusión, el debate esta noche en Zona Franca. Hemos invitado a perfiles que conocen justamente de la discusión, el tema de las relaciones internacionales. Javier Melanet es doctor en seguridad internacional, docente, investigador. Bienvenido, Javier, un gusto saludarlo a Zona Franca. Es un placer tenerlo esta noche. Muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial y cordial a los companelistas. A usted por aceptar este diálogo. Está David Flores, es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, integrante del Pacto Histórico. Bienvenido, un gusto tenerlo, doctor David, como siempre, a esta mesa. A ti, María Camila, por supuesto, a las dos personas que me acompañan en la mesa y a las personas que nos ven en este momento. Gracias, señor. Víctor Mijares es profesor asociado del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes. Profesor, un gusto, bienvenido a Zona Franca. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. ¿Cuál es su lectura de este capítulo, el más reciente que tenemos con el presidente Petro y las relaciones entre Estados Unidos o con Estados Unidos e Israel? Yo creo que la lectura pasa por una interpretación también de cómo ve el presidente Petro lo que significa su mandato como presidente, su mandato como jefe de Estado. Algunos presidentes consideran, y sobre todo los detractores del presidente Petro, consideran que ese mandato tiene algunos límites, que él no tiene un cheque en blanco, que él fundamentalmente está allí para administrar un poco lo que ha sido la doctrina de política exterior del país, mientras que el presidente Petro, junto con sus seguidores, yo diría que la base del presidente Petro estaría, la base más dura del presidente Petro estaría de acuerdo con él en esto, siente que llegar a ser presidente es para hacer cambios y eso implica también imprimir una huella muy particular de acuerdo a su sistema de creencias y eso, por supuesto, va a tener consecuencias. Yo no creo que sea, digamos, la labor de la academia estar criticando o afirmando que una posición es correcta o incorrecta. Creo que sí es una labor de la academia tratar de identificar cuáles son las posiciones que se están tomando y cuáles son las razones de esto. Esto, desde luego que, digamos, está alineado con el sistema de creencias de Petro, pero, insisto, va a traer consecuencias y creo que es justo que los colombianos conozcan cuáles pueden ser esas consecuencias. Ya vamos a hablar de esa, que es el capítulo más importante, las consecuencias de las declaraciones del presidente Petro. Doctor David. No, en mi opinión, Colombia está ejerciendo por primera vez en mucho tiempo una política exterior soberana. Para nadie es un secreto que nuestra política exterior
ha estado asignada por los intereses, en primer lugar, de los Estados Unidos y de su órbita internacional de sus aliados, particularmente en este caso el Estado de Israel. Cuando tú hacías la introducción, María Camila, hablabas de un tema fundamental, el tema de drogas. Nuestra política exterior ha hecho que en Colombia se aplique la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que no ha hecho sino traer crecimiento permanente de los cultivos de hoja de coca, marihuana, amapola, persecución al pequeño campesino y, digamos, en general un grave problema social para el país, pero, digamos, muy poca discusión en relación a las consecuencias y a las responsabilidades que desde los Estados Unidos y de otros países grandes consumidores de drogas tienen al respecto. Solo por poner un ejemplo, lo mismo está pasando en este momento. Digamos, Colombia establece una posición que me parece, en mi opinión, ajustada a la Constitución de 1991, ajustada a los estándares internacionales y ajustada, digamos, a una discusión que me parece muy importante en términos humanitarios. ¿Por qué digo yo que ajustada a la Constitución del 91? La Constitución del 91 es muy clara al decir que el presidente es el jefe de Estado, pero también al decir que respetamos la autodeterminación de los pueblos. Y en esa perspectiva, digamos, es muy claro que el presidente está ejerciendo una posición en la que ha rechazado, porque se ha dicho que no lo ha rechazado, cuando sí ha rechazado la incursión, digamos, de Hamas en el territorio, en Israel y asesinado a las personas. Es un hecho que es, por supuesto, criticable, repudiable desde todo punto de vista, pero ha llamado a que se aplique el derecho internacional de los derechos humanos. Pero ese porque rechazo, la respuesta, David, llegó hoy después porque del la reclamo de respuesta, muchos, un reclamo un poco María Camila, el rechazo, del terrorismo de Hamas. rechazo ha estado desde el principio. Lo que pasa es que aquí se intentan construir falsas equidistancias, digamos. Una cosa es la crítica que hay que hacerle a un grupo político de una característica particular que algunos pueden denominar terrorista como Hamas, y otra cosa es la exigencia desde el punto de vista legal y ético que le hacemos a los estados. Ese es un principio del derecho. No se le exige lo mismo a los ciudadanos o a las agrupaciones de los ciudadanos, bien sea estas legales o ilegales, que a los estados. Y es claro que tenemos un estado que está violando el derecho internacional de los derechos humanos, que está atacando a la población civil, que está bombardeando blancos, digamos, o elementos protegidos, que está violando el principio de distinción, que está violando el principio de proporcionalidad. Y a mí me parece que esa posición es muy importante, María Camila, entre otras cosas porque en un mundo cada vez más globalizado, donde lo que sucede en un territorio particular, en este caso la Franja de Gaza, es visto a nivel mundial, lo que está en discusión no es solamente lo que pasa ahí, sino los valores que aceptamos como sociedad en buena medida a escala global. Y la pregunta mucho es, ¿estamos avalando un genocidio que se está cometiendo en vivo y en directo? Y a mí me parece muy bien que el presidente de Colombia diga, estamos en contra de avalar un genocidio que está siendo transmitido en vivo y en directo. Quiero entrar. Doctor Javier, discúlpeme, quiero hacerle una pregunta para poder avanzar. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Melamed. Bueno, doctor Melamed, usted, para entrar en la discusión de fondo, hoy que estamos en unos días un poco más avanzados de esta guerra, y es la queja del embajador Luis Gilberto Murillo. ¿Usted cree que se ha irrespetado al presidente Gustavo Petro en torno a la discusión de Israel y Palestina? No, no creo que se la haya respetado. Discrepo con el anterior invitado. Creo que en los últimos 12 días, más o menos, desde el 7 de octubre hasta ahora, el presidente Petro ha dado una cátedra de un manejo desastroso de la política exterior, que está lejos de ser soberana, como lo mencionaba anteriormente. Creo que ¿para qué Cancillería si el presidente tiene celular o smartphone con Twitter, y en menos de 12 días se convirtió en un personaje absolutamente oscuro, grisáceo, alrededor de la postura colombiana frente al tema, y me voy a explicar a qué me refiero con esta afirmación. Fíjense, quiero retrotraer algo. Cuando el presidente Petro, hace unos meses atrás, candidato Petro, hablaba sobre el conflicto palestino-israelí, él mismo, de sus palabras, frente a representantes de la comunidad, dijo no ser un experto en el tema. No ser un experto en el tema. Después vemos un presidente Petro que cuando estalla la crisis en Ucrania, de sus palabras dice que Ucrania ni que 8 cuartos. Hay que focalizar, hay que priorizar es acá, los problemas de Colombia y Ucrania para después. Y de repente tenemos un presidente Petro convertido en un experto de la noche a la mañana en el conflicto palestino-israelí, y le voy a explicar por qué es un manejo desastroso y por qué está lejos de ser soberano. Primero, porque el presidente Petro ha utilizado doble estándar.
condena fuertemente a Israel, sin embargo no condena en las mismas proporciones a Hamas, una organización terrorista considerada como terrorista por la mayor parte del mundo libre. Segundo, el presidente Petro permanentemente deslegitima a Israel. Y le voy a dar un ejemplo puntual. En sus trinos, porque es que hay que seguirlo, qué mejor manera de conocer lo que piensa una persona que leer sus palabras. En sus trinos habla todavía del ataque intencional de las fuerzas de defensa de Israel a un hospital en Gaza, y ya el propio presidente Petro habla de 800 muertos. Hay que recordar al presidente Petro que quien maneja el conteo de personas muertas en Gaza es el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud responde a Hamas, una organización considerada como terrorista. Y 3 doritos después hemos visto en el cubrimiento mediático internacional sobre este asunto que resulta que hay indicios que perfectamente plantean la posibilidad cada vez más certera de que el ataque no fue hecho por las fuerzas de defensa de Israel, sino por una plataforma de lanzamiento de rockets de la Yihad Islámica Palestina, que estaba atacando a la sociedad israelí, a sus entornos urbanos y a su población civil desde una proximidad de este hospital. Entonces deslegitima abiertamente, y ni siquiera se toma el momento de cuestionar si efectivamente estos postulados, estas denuncias que vienen precisamente de un grupo considerado terrorista, echándole las culpas al Estado de Israel, son ciertas o no. Y en tercer lugar, demoniza la situación de Gaza de tal manera que, otra vez, lleva a la peor parte del Estado de Israel y compara Gaza con un campo de concentración de Auschwitz. Yo, con todo el respeto que me merece la figura presidencial, debo decirle al presidente Petro y a mi invitado, al invitado que está acompañándonos en la mesa, que en Gaza hay por lo menos 3 clubes ecuestres, hay villas y chalets mediterráneas, hay un concesionario de BMW y Mercedes-Benz que se llama Motor One, que lo inauguraron hace poco menos de 2 meses. Hay toda una infraestructura que desafortunadamente no sale al cubrimiento mediático. ¿Por qué? Porque lo que se quiere proyectar es una situación que está totalmente desdibujada de lo que era un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, por favor. Entonces a mí me parece que en los últimos 12 días, lejos de ser una figura que llame a la calma, que sea un mensajero de paz, que efectivamente concrete esas ambiciones que yo puedo considerar bien intencionadas de un acercamiento entre las partes, lo que hace con las manos del presidente Petro lo desbarata con los pies a través de sus pronunciamientos. Profesor Mijares. Sí, hay una cosa que yo creo que debemos tomar en cuenta también, ¿no? Es decir, podríamos hacer un análisis desde la perspectiva del conflicto palestino-israelí, lo que significa Hamas, lo que significa este frente que se abre ahora con Hezbollah, pero también podríamos enfocarlo mucho más en lo que son los intereses nacionales de Colombia, que yo creo que es el centro de la discusión. Yo entiendo que podríamos estar sensibilizados por un bando u otro. En el caso del conflicto palestino-israelí, la izquierda latinoamericana tiene, digamos, un sentido está muy sensible con el tema palestino de toda la vida. Siempre ha considerado el Estado de Israel un poco como una construcción ilegal, y desde luego que esto es una tecla muy sensible, es una fibra muy sensible que al presidente Petro le afecta mucho, y claramente le ha afectado tanto que ha puesto un poco en peligro y en riesgo los intereses nacionales de su país en función de una causa ideológica que él quiere y aprecia. Ahora bien, precisamente en ese sentido hay que tomar en cuenta lo siguiente. Colombia tiene una posición dentro del hemisferio que podríamos cuestionar, algunos la cuestionan, cómo se fue construyendo, pero en definitiva tiene una posición que la convierte en el único global partner de la OTAN en todo el hemisferio y apenas uno de los pocos aliados mayores no OTAN de los Estados Unidos. Tiene una relación muy importante en materia de cooperación en seguridad, defensa, tecnología, inteligencia con los Estados Unidos, pero también con Israel. En los últimos 20 años, los Estados Unidos han sido el primer proveedor de armas de Colombia, Israel el segundo proveedor de armas y quizás uno de los más importantes proveedores en materia de inteligencia. Uno pudiera interpretar se está peleando con sus aliados. La distancia con Israel, uno lo podría interpretar como una cercanía con Irán, como algunos... No creo necesariamente que sea una cercanía con Irán. Creo yo, que responde a lo que han sido las líneas tradicionales de la izquierda latinoamericana, que en materia del tema palestino-israelí ha tomado ya una posición desde hace mucho tiempo, y eso es algo que
que parece ser muy cercano a sus sentimientos y a sus ideales políticos. Pero el problema está en que el debate de fondo es si un presidente debe guiarse por sus sentimientos e ideales políticos o debe guiarse por el interés nacional. Yo particularmente creo que debe guiarse por el interés nacional. Otros pensarán otra cosa, pero en la medida en la cual no se guía por el interés nacional, el problema está en que deja en una situación de riesgo la posición en materia de política exterior de toda Colombia. David. No, varias cosas. Lo primero es que, digamos, hay una gran discusión sobre lo que realmente está pasando en la Franja de Gaza, precisamente porque Israel no ha dejado entrar a un número muy importante de periodistas alrededor del mundo, ¿sí? Entonces aquí se quiere decir, no, como que en Israel, o sea, como que en la Franja de Gaza no está pasando absolutamente nada. No, tenemos un bloqueo de agua, tenemos un bloqueo de suministros, tenemos un bloqueo muy importante, que, insisto, viola los estándares internacionales en la materia. Y eso, digamos, es un elemento que creo yo es muy importante que la sociedad en su conjunto y que un presidente lo plantee, porque el asunto fundamental. Usted habla igual que el ministro de las TIC del conflicto entre Palestina e Israel, o entre Hamas e Claro, Israel. Tenemos. No, es que tenemos, digo, en términos humanos, porque es que el sustrato fundamental de los derechos humanos es que afectan la conciencia global de la humanidad. Es decir, la discusión, el sustrato ético y jurídico en buena medida sobre el que se construye el derecho internacional de los derechos humanos es cuáles son las prácticas que como humanidad estamos dispuestos a tolerar. Hemos construido un acuerdo internacional, un consenso internacional en que en el marco de los conflictos, bien sean conflictos entre estados o conflictos entre grupos irregulares de estados o cualquiera de su naturaleza, hay unas reglas que hay que respetar. Unas de ellas, se respeta a la población civil. Otras de ellas, hay blancos que no son legítimos. Otras de ellos, la proporcionalidad. Todo eso está siendo sistemáticamente incumplido por el Estado de Israel. Ojo a esto, porque aquí también se quiere decir que plantear los excesos y los crímenes de guerra que está cometiendo el Estado de Israel y en particular Benjamín Netanyahu es plantear que se está avalando a Hamas. Mira, Hamas es todo lo contrario a mi forma de ver el mundo. Estoy en contra del acto execrable que hicieron, todo lo que ustedes quieran, listo, lo condenamos, punto. Eso pasó, ocurrió, tiene que juzgarse a los responsables, tienen que desarrollarse, listo. Pero más allá de eso, el asunto es más complejo y estamos hoy en una órbita en la que se están cometiendo crímenes que afectan la conciencia global, que afectan la conciencia de la humanidad. Esos son los elementos fundamentales. Pero esos son los entrando en el conflicto. Pero digamos, yo entiendo la naturaleza no, pero espérate porque estoy respondiéndole a eso. Estamos de regreso esta noche de jueves, nuevamente hablando de Israel, nuevamente hablando del presidente Petro, que ha provocado publicaciones de 2 congresistas de los Estados Unidos que trataron de terrorista, ladrón y antisemita al presidente Gustavo Petro. Esa es la razón por la que el embajador de Colombia en Estados Unidos ha pedido respeto hacia la figura, hacia la dignidad del jefe de Estado. María Elvira Salazar es una de las mujeres que llama de esa manera, no es la primera vez que lo hace, insultando de esa manera para algunos al presidente Petro. Dice, tal como lo hicieron Fidel y Chávez, Petro se pone del lado del terror y no le importa romper relaciones con Israel, la única democracia en Medio Oriente. Doctor Melanet, quiero preguntarle sobre el llamado del presidente Petro a arropar a Colombia. Es un llamado que le hace a América Latina, pidiendo solidaridad real con el país. Sí, mire, yo quisiera hacer 2 precisiones muy puntuales. Estoy de acuerdo con algo que manifestaba el profesor Mijares respecto al pragmatismo que debe imperar en este tipo de situaciones tan complejas, tan delicadas, y en un conflicto absolutamente complejo, con muchas aristas que no se pueden simplificar al garete a través de tributos. Me parece que el presidente Petro, a lo largo de estos días, y lo digo hasta hace media hora que empezamos el programa y que 5 minutos antes vi un trino donde estaba reunido, mostraba una foto con el embajador de Israel, o cosas que aplaudo, cosas que me parece un acercamiento valioso, que las vías de la diplomacia surtan su efecto, pero está adoptando unos mecanismos francamente, o unas posturas francamente pasadas de moda.
como lo decía el profesor Mijares, llegó 20 años tarde. ¿Y en qué sustento yo mi afirmación? Vea, la causa palestina tiene muchísimas condiciones de aceptación en el mundo. Creo que hasta el día de hoy en la región hemos visto que muchísimos actores de potencias regionales en el propio Medio Oriente, aún simpatizantes de la causa palestina, han tenido un pragmatismo acercándose a Israel. Ya no podemos hablar de ese discurso añejo de conflicto árabe-israelí. Eso quedó para la historia. Tenemos relaciones abiertas sobre la mesa, por lo menos entre Israel y 6 miembros de la Liga Árabe, y por debajo de la mesa varias más. Entre esas una que se ha visto bastante afectada por el desarrollo de todos estos acontecimientos, como lo mencionaba el profesor Mijares, que era el eventual acercamiento y la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Imagínense, Arabia Saudita tiene el pragmatismo de entender y diferenciar las cosas, y nosotros acá reencauchando posturas ideológicas que están francamente llamadas a la obsolescencia de hace 20 años, que la misma región de origen ya se ha dado cuenta que no son útiles y no son consecuentes con los intereses nacionales. Doctor Flores, quiero reiterar el concepto del presidente Petro, esa solidaridad amplia a la que llama América Latina, que no ha surtido de momento efecto. ¿A quién ve usted acercándose al presidente Petro en esa idea de no condenar a Hamás o de hacerlo a medias tintas, como para algunos ha sido, y condenar con mucha dureza a Israel? Varias cosas. Uno, el presidente Gustavo Petro, y no solamente el presidente Gustavo Petro, sino el gobierno colombiano, ha condenado la acción desarrollada por Hamás desde el primer día. Y ha planteado, lo que pasa es que a diferencia de otros gobiernos y de otras posiciones, ha planteado que la respuesta del Estado israelita, del Estado de Israel, ha sido desproporcionada y que viola el derecho internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, antes de irnos al corte, tú mencionabas que el presidente hablaba de los judíos. El presidente nunca ha hablado de los judíos. El presidente siempre ha hablado del Estado de Israel. Porque una cosa es entender y respetar y valorar como se debe respetar y valorar el conjunto de creencias religiosas, entre ellas el judaísmo. Y otra cosa es condenar y rechazar las actuaciones que el gobierno en este momento que lidera el Estado de Israel, que es el gobierno de Benjamín Netanyahu, que está cometiendo un genocidio, eso lo seguiré planteando recurrentemente. Esa ha sido la posición del presidente Petro. Nunca ha sido estar en contra del judaísmo, ni ser antisemita, como se ha planteado al respecto. En segundo lugar, hay otros gobiernos en otros continentes también planteando posiciones críticas al respecto. El gobierno de España lo ha planteado, varios integrantes de su gobierno lo han planteado, y el Estado de Israel también le ha dicho, por favor, esas declaraciones estamos en contra. El propio Papa ha llamado, ha hecho exhortaciones al cumplimiento y al respeto del derecho internacional de los derechos humanos. Y también el Estado de Israel le ha dado respuestas. Y en esos países, no es como, entonces Israel nos llamó la atención, entonces por favor bajemos la cabeza y demás. Yo discrepo con usted, quiero hacerle simplemente un paréntesis. Tengo aquí varios signos del presidente Petro hablando directamente de los judíos. ¿Quién respalda al presidente Gustavo Petro? Es evidente que la posición del presidente Gustavo Petro es respaldada por un número muy importante de integrantes de la sociedad colombiana y de la sociedad a nivel mundial. Las movilizaciones que se están dando a lo largo y ancho del mundo rechazando estos hechos son muestra de una ciudadanía global que ve horrorizada que se está cometiendo un genocidio en vivo e indirecto. Pero mira, María Camila, además quiero plantear otra cosa. Y aquí se dice que hay unos elementos que están pasados de moda. Entonces, aquí lo que está pasado de moda, según veo, es la Constitución del 91, los tratados internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos. Está pasado de moda decir que Colombia es un país soberano en la perspectiva en que construye sus relaciones internacionales. Está pasado de moda decir que hay unos estándares internacionales, que hay unas reglas internacionales que rigen los conflictos armados, que son los consensos que hemos intentado construir en una parte de la humanidad en los últimos 60 años. Y está pasado de moda decir además, y esto pues me podrán decir,
todo lo que quieran, estaré pasado de moda, pero nunca, en mi opinión, estará pasado de moda denunciar que se está cometiendo un genocidio en vivo y en directo, María Camila, porque eso es lo que está pasando. Todas las posiciones. Hay un elemento, citando a la congresista de los Estados Unidos que llama terrorista al presidente Petro, y la única democracia de Oriente. Por favor, antes de que esto pasara, el gobierno de Netanyahu estaba afrontando su peor momento político, entre otras cosas porque pero estaba... Que le va a llamar a un presidente... Pero espera, no escucha, no pero te voy a decir por qué. ¿no? Te voy a decir por qué eran las protestas. Porque a Petro le va también mal. Porque es una modificación constitucional para que, ojo, digamos, algo que viola el Estado Social de Derecho, y es que las decisiones judiciales que fueran adoptadas allí y que no estuviera de acuerdo, digamos, el Parlamento, pudieran ser vetadas. Ojo a esto, el Parlamento vetando decisiones judiciales. Mijares. Esa es la democracia de Benjamín Netanyahu. Profesor Mijares. Sí, digamos, el tema tenía que ver precisamente con esa solidaridad que estaba buscando Gustavo Petro en América Latina. No, claramente no la ha conseguido. Y no la ha conseguido por distintas razones. No la ha conseguido primero porque la posición que está adoptando es una posición que claramente no va en la dirección correcta en materia de la defensa, insisto yo, de los intereses nacionales. Otros presidentes, incluso presidentes de izquierda, presidentes que se toman la fotografía con Gustavo Petro, no lo están acompañando en esto. Él resiente eso, lo ha hecho públicamente y claramente ya a estas alturas no lo hicieron, difícilmente lo vayan a hacer. La situación, desde luego, que es pues apremiante desde el punto de vista político, porque pareciera que estaba esperando precisamente ese apoyo, esa solidaridad para poder mantener una posición en bloque frente, sobre todo a los Estados Unidos, frente a Israel, frente a Occidente. Esto no está pasando y esto naturalmente, digamos, lo está dejando en una muy mala situación. Y adicionalmente a eso, cuando se hablaba de toda esta ola, digamos, Petro nuevamente quiso ser parte de esa ola rosa que en alguna medida, digamos, arropó a América Latina y generó un impacto muy importante. Está llegando tarde, creo que el llamado es a que sea pragmático, a que entienda cuál es el país que gobierna, cuáles son los intereses y cuál es, por supuesto, los intereses más caros de Colombia en ese contexto, sobre todo contexto hemisférico. Estamos en Zona Franca hablando del presidente Gustavo Petro, que mientras estamos teniendo esta conversación posteó las fotos que van a ver ustedes a continuación con los embajadores de Palestina y embajador de Israel en Colombia, el embajador Dagan, con el que se ha enfrentado públicamente el presidente Petro en su cuenta de X. Dice: me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina. He expresado mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres. Dice que ha expresado su solidaridad y que va a enviar un avión con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza con la expectativa de que se abra un corredor humanitario. De momento, Israel ha dicho que esa posibilidad no es viable. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Estamos de regreso esta noche de jueves en Zona Franca. Profesor Melamed, su conclusión final esta noche sobre esta muy interesante discusión, entre otras cosas por los intereses que están en juego, intereses de Colombia. Muchas gracias. Para puntualizar brevemente algo que quería participar en el segmento anterior, pero que no tuve la oportunidad. Efectivamente, ese llamado a la solidaridad del pueblo latinoamericano pues no se le está dando al presidente Petro. Pareciera que no encontró la suficiente caja de resonancia para una postura que es abiertamente contraproducente para los intereses nacionales. Encontrará, no sé, simpatía en Cuba, Nicaragua, Irán, Venezuela, los de siempre, pero en la mayor parte del mundo libre no lo ha encontrado y no la va a encontrar. Lo segundo, nuevamente unas precisiones que son súper importantes tener en cuenta y que la audiencia debe estar familiarizada. Primero, en un entorno de conflicto armado como el que se está desarrollando en Gaza, la Corte Suprema de Justicia israelí ha determinado que entre el Estado de Israel y las milicias palestinas existe un estado de conflicto armado. El Parlamento israelí adoptó la declaración de guerra. Ahí la protección de los civiles depende de tres cosas. Una, que no tomen directa participación en las hostilidades. Dos, que jamás no los utilice como escudos humanos y no ponga plataformas y túneles de almacenamiento de armas debajo de zonas densamente pobladas. Y tres, que el Estado de Israel haga todo lo posible para minimizar el daño a los civiles y lo hace botando panfletos, mandando mensajes,
avisando con antelación cuáles son los objetivos que van a bombardear. Entonces, por favor, llamemos las cosas por su nombre, genocidio, cuando la población en Gaza se ha multiplicado por 3 desde 1948. El promedio de muertes durante el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre fue casi 300 muertes, en Ruanda el promedio de muerte por hora fue de casi 300 por hora, 300 civiles asesinados por hora. En 3-4 horas casi de control territorial que tuvieron las milicias palestinas de Hamas y otras más, asesinaron a más de 1.500 personas. Todavía hoy están encontrando cuerpos. ¿Dónde está el verdadero interés de llevar a cabo un genocidio? Doctor Flores, ¿Dónde está? Doctor Flores, su conclusión ya para despedirnos. Primera, es rechazable y repudiable el hecho cometido por Hamas. Aquí nadie está defendiendo eso. Pero la respuesta del Estado de Israel es una respuesta que viola el derecho internacional de los derechos humanos, que está impidiendo la entrada de alimentos, que está impidiendo agua, que está generando un cerco mediático o un silencio mediático impidiendo el ingreso de la prensa internacional. Y es muy importante en una sociedad globalizada donde todo el mundo está viendo en vivo y en directo lo que ocurre en un lugar donde se disputa el sentido global que tenemos sobre la humanidad, que se rechace el genocidio, que se rechace las violaciones a los derechos humanos. Ahora, es muy importante también que se entienda que Colombia tiene el derecho y el deber de establecer relaciones internacionales con el mundo desde una perspectiva soberana. Coincidimos con muchos elementos, afortunadamente, con el gobierno de los Estados Unidos. Nos distanciamos en otros. Coincidimos en muchos elementos con el Estado de Israel. Afortunadamente, nos distanciamos en otros. Y la posición del gobierno nacional ha sido absolutamente clara. Primero, respeto del derecho internacional de los derechos humanos. Segundo, la posibilidad de que 2 estados existan. Y 3, ponerle fin a la guerra inmediatamente. Una posición coherente con nuestros intereses nacionales, coherente con la humanidad y que busca salvaguardar la vida de cientos de miles de personas civiles que no tienen nada que ver con el conflicto armado y que hoy están sufriendo las graves consecuencias de esas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado de Israel. Profesor Mijares. Sí, en efecto. Yo quisiera dar un mensaje sobre todo al público colombiano y muy especialmente seguramente a mis estudiantes que me están viendo, porque hay que hacer un diagnóstico frío acerca de lo que está pasando. Sobre todo frío, pero desde la perspectiva colombiana y el público colombiano en general. El mundo y la política internacional es un lugar peligroso. Hay muchísimas amenazas, hay muchísima inestabilidad. Estamos viendo una transición de poder que no es muy clara. La economía china se está enfriando, los Estados Unidos están tratando de resistir para mantenerse como una potencia predominante. Estamos viendo guerras que, pues, sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Y es importante que países como Colombia, que tienen una posición geopolítica privilegiada, pero que también tienen problemas muy serios, que están también en un contexto muy inestable, deban y sepan tomar decisiones y asuman una política exterior responsable, porque esto ya no es un asunto del líder de una corriente política o el líder de un partido político, es el liderazgo de todo un país. Yo celebro la reunión con los embajadores de Palestina e Israel. Creo que al final, digamos, un poco las propias fuerzas de la política internacional y las propias fuerzas derivadas de la cooperación y la dependencia e interdependencia en materia militar, tecnológica, económica, va a llevar a la sensatez. Sin embargo, es muy triste que esto tenga que llegar una vez que se encienden las alarmas. No deberíamos estar viviendo este tipo de alarmas, deberíamos tener una política exterior mucho más sensata, mucho más prudente y mucho más realista. Llegamos al final de Zona Franca. Esta noche Víctor Mijares, Janiel Melamed y David Flores hablando del conflicto, de los intereses de Colombia. Profesor Mijares, gracias por acompañarnos esta noche. Siempre un gusto. Doctor Melamed, gracias por acompañarnos. Discúlpeme, ¿su apellido de dónde es? Es hebreo, es Melamed. Melamed. Janiel Melamed, es hebreo y usted habla perfecto español. Colombo... No, yo soy barranquillerísimo. Ah, barranquillerísimo. Sí, soy costeño. Ah, bueno, muchísimas gracias, doctor Melamed. Un gusto tenerlo esta noche aquí en Zona Franca. Doctor Flores, un placer siempre que nos acompañe en este espacio. A ti, María Camila, y por supuesto a las 2 personas que estuvieron en el debate. Llegamos al final de Zona Franca, esta noche hablando de esta guerra, el nuevo episodio por el que Estados Unidos le está advirtiendo a sus ciudadanos extremar las medidas de seguridad por la guerra, pero también por la paranoia que ha llevado incluso a evacuar en París Versalles ya más de 7 veces, con alerta de bomba en Versalles, con alerta de bomba en embajadas de Estados Unidos, pero también de Israel en diferentes países del mundo. Llegamos al final, como siempre, gracias. Quede con la programación habitual. A continuación, Impacto Económico. Que tengan una feliz noche, que descansen.